¿Crees que una madre puede ir a la cárcel sin haber cometido ningún crimen? Yo fui. Y el silencio de quien protegí dolió mucho más que cualquier celda. Me llamo Guadalupe Ramírez. Tengo 82 años ahora. Ya no tengo la energía de antes, ni aquella esperanza que uno carga cuando cree que el mundo todavía puede ser justo. Pero tengo esta historia que contar. Si tienes paciencia para oír a una vieja del interior de Guanajuato hablar, quizás entiendas por qué decidí finalmente abrir la boca después de tanto tiempo callada. La cárcel te cambia. No es solo el cuerpo el que envejece más rápido allí dentro. Es el alma la que se marchita, principalmente cuando sabes que no deberías estar allí, cuando sabes exactamente quién debería estar en tu lugar. ¿Protegerías a quien amas, aun sabiendo que quizás después serías olvidada? Yo protegí. Asumí un crimen que no cometí para librar a mi hija, y pagué caro. Fueron 15 años en Tepepán. Tiempo suficiente para perder casi todo. Mi casa, mi salud, mis sueños, y hasta el derecho a ser llamada madre. El amor de una madre es casi un instinto. Uno se lanza frente al peligro sin pensar. Pero, ¿y cuándo, después de ese sacrificio, el propio hijo, o hija, finge que nunca exististe? La historia que estás a punto de escuchar es una de esas. Es un recordatorio del poder del silencio y del peso de las elecciones. Y si, a lo largo de este viaje, sientes una conexión, un deseo de escuchar más historias como esta, que tocan el alma, te invito a suscribirte a nuestro canal. Así, no te perderás ninguna de las voces que merecen ser escuchadas. Ahora, vamos al portón de hierro forjado de una mansión en Monterrey, donde una vida entera de sacrificio está a punto de ser pesada en una balanza cruel. El sol de Monterrey era implacable, un martillo dorado que castigaba el asfalto y hacía temblar el aire. Para Guadalupe Ramírez, a sus 82 años, el calor era el menor de sus tormentos. Parada frente al imponente portón de hierro forjado, se sentía pequeña, una reliquia de un tiempo olvidado. Sus manos, nudosas por la artritis y manchadas por la edad, se aferraban con fuerza al asa de su bolso gastado, la única pertenencia de valor que aún poseía. Dentro de él, nada más que algunos pesos, una tarjeta de identidad amarillenta y 15 años de recuerdos que pesaban más que el plomo. Apretó el botón del interfono, el sonido agudo cortando el silencio de la calle arbolada. Una voz femenina, pulida e impersonal, sonó por el altavoz. ¿Sí? Guadalupe tragó saliva, la garganta seca como el polvo del desierto. Quisiera hablar con la señora Verónica Soto. ¿Quién la busca?, preguntó la voz, cargada de sospecha. Diga que es Guadalupe. Solo Guadalupe. Hubo una larga pausa. El silencio se extendió, tenso, roto solo por el zumbido distante de una cortadora de césped. Guadalupe podía imaginar la escena al otro lado, la empleada transmitiendo el recado, la confusión, la negación. Finalmente, el portón rechinó y se abrió, pero solo una pequeña rendija, lo suficiente para que pasara una persona. Era una invitación vacilante, una prueba. Con el corazón latiendo desbocado, cruzó el umbral. El jardín era un oasis de perfección, césped de esmeralda, bugambillas moradas cayendo en cascada por los muros, una fuente de piedra susurrando en el centro. Todo allí gritaba riqueza, orden, una vida inmaculada. Y entonces, en la puerta principal de madera maciza, apareció ella, Verónica, mayor, por supuesto, el cabello ahora teñido de un rubio cobrizo impecable, el rostro marcado por una belleza fría y bien cuidada. Llevaba un vestido de lino blanco que parecía flotar a su alrededor. Por un instante, sus ojos se encontraron, y en ese breve lapso de tiempo, Guadalupe lo vio todo: el shock, el pánico y, lo que más dolió, un profundo y cortante desprecio. «¿Mamá?». La palabra escapó de los labios de Verónica como un veneno, un susurro que intentó tragar antes de que llegara a otros oídos. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo me encontraste?». Antes de que Guadalupe pudiera responder, un hombre alto y de hombros anchos apareció detrás de Verónica, colocando un brazo protector alrededor de su cintura. Sus ojos, de un azul gélido, analizaron a Guadalupe de arriba a abajo, registrando la ropa sencilla, los zapatos gastados, el rostro arrugado. «Cariño, ¿quién es esta señora?», preguntó, la voz baja y controlada. El pánico en el rostro de Verónica se transformó en una máscara de falsa compasión. Se volvió hacia su marido. La sonrisa forzada no alcanzaba sus ojos. «Oh, Ricardo, querido, no es nadie.
Solo una señora de esas que vienen a pedir ayuda para los asilos. Debe haberse equivocado de dirección. La mentira fue como una bofetada. Guadalupe sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. 15 años de silencio, de lealtad ciega, y a cambio, la negación. A cambio, la nada. Verónica dio un paso adelante, abriendo su bolso de diseñador y sacando un fajo de billetes. Se lo extendió a Guadalupe, evitando su mirada. «Tome, señora, para su institución. Ahora, por favor, váyase. Estamos esperando invitados». Los billetes, limpios y nuevos, parecían quemar el aire entre ellas. Guadalupe miró la mano extendida de su hija, la misma mano que sostuvo para enseñarle a caminar, la misma mano cuyos dedos besó cuando se lastimaban. Y entonces alzó la vista hacia el rostro de Verónica, el rostro que había soñado ver por 5.475 noches, en la oscuridad de una celda. Con una calma que ella misma no sabía que poseía, Guadalupe negó con la cabeza, rechazando el dinero. Su voz, cuando finalmente salió, era un hilo, pero firme como el acero. «No quiero tu dinero. Yo solo quería verte». «Pues ya me viste», siseó Verónica, la fachada de compasión desmoronándose. «Ahora vete». En ese momento, 2 niños, un niño y una niña de quizás 10 y 12 años, corrieron hacia la puerta, riendo. Se detuvieron abruptamente al ver la escena, los ojos curiosos fijos en la anciana. «Mamá, ¿quién es ella?», preguntó la niña. Verónica se apresuró a ponerse delante de ellos, como un escudo. «Nadie, mi amor. Una pobre señora que ya se va». Guadalupe miró los rostros de sus nietos, niños que nunca supo que existían, y sintió la herida final abrirse en su pecho. Eran parte de ella, sangre de su sangre, pero para ellos, ella no era nadie, solo una extraña, una mendiga en la puerta de su casa perfecta. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta. Cada paso de regreso por el camino de piedras pulidas era una tortura. El sonido del portón de hierro cerrándose detrás de ella fue definitivo, un punto final en una historia que ella ni siquiera había podido empezar a contar. El sol de Monterrey seguía brillando, indiferente, sobre un corazón que acababa de romperse por segunda y última vez. 40 años antes, el sol que brillaba sobre San Miguel de Allende era diferente. Era un sol amigo, que doraba las fachadas coloridas de las casas coloniales y calentaba las piedras de las calles empinadas. Guadalupe Ramírez era, entonces, una mujer en sus 40, viuda desde hacía casi una década, cuya vida giraba en torno a 2 pilares: su trabajo como secretaria en la escuela primaria Benito Juárez y su única hija, Verónica. Su casa era modesta, pero inmaculada, un pequeño apartamento de 2 habitaciones con vistas a los tejados de terracota de la ciudad. El olor a frijoles cociéndose lentamente y a tortillas de maíz frescas era una constante. Guadalupe se enorgullecía de su rutina, de su sencillez. Su mayor tesoro no estaba guardado en una caja fuerte, sino en su reputación. Un nombre limpio vale más que el oro. Era lo que su madre siempre decía, y Guadalupe llevaba esa lección como un mandamiento. En la ciudad, todos la conocían como Doña Lupe, la mujer que siempre tenía una palabra amable, que conocía a cada alumno por su nombre y que podía ser encontrada todos los domingos en la primera fila de la parroquia de San Miguel Arcángel. Su honestidad era proverbial. Una vez encontró una cartera llena de pesos en el mercado y pasó todo el día buscando al dueño, un turista americano, quien, asombrado, intentó darle una recompensa. Guadalupe se negó cortésmente. «Hacer lo correcto no tiene precio», dijo, con una simple sonrisa. Esa integridad era lo que más se esforzaba por inculcar en Verónica. La niña, en ese entonces una adolescente de ojos brillantes y ambición chispeante, era el centro del universo de Guadalupe. Desde que su marido, Mateo, fue arrebatado por una neumonía repentina, Guadalupe había depositado todas sus esperanzas y ahorros en la hija. «Tendrás todo lo que yo no tuve, mija», le decía, mientras peinaba el largo cabello oscuro de Verónica. «Irás a la universidad. Serás alguien importante». Verónica absorbía esas palabras, pero las interpretaba de manera diferente. Donde Guadalupe veía la importancia en la dignidad y el trabajo honesto, Verónica veía la importancia en el estatus, el dinero, en escapar de la vida sencilla que su madre tanto valoraba. «No quiero ser como tú, mamá», dijo Verónica una vez, durante una rara discusión.
Tenía 16 años y miraba con desdén las manos de su madre, marcadas por la tinta de los bolígrafos y el trabajo doméstico. No quiero pasar la vida contando los centavos. Quiero el mundo. Aquellas palabras hirieron a Guadalupe, pero las guardó, como tantos otros pequeños dolores, en un rincón del corazón. Atribuyó la crueldad a la inmadurez de la juventud. Siguió trabajando el doble, cosiendo para las vecinas por la noche, para juntar cada peso para la Facultad de Administración de Verónica en Querétaro. El día que Verónica fue aceptada fue uno de los más felices de la vida de Guadalupe. Preparó la comida favorita de su hija, chiles en nogada, y lloró de orgullo mientras la veía hacer las maletas. La despedida en la estación de autobuses fue agridulce. Mientras el autobús se alejaba, llevándose su único tesoro, Guadalupe sintió una mezcla de alegría y una inexplicable opresión en el corazón, un presagio que rápidamente apartó con una oración. En los primeros años, Verónica pareció florecer. Llamaba cada semana, contaba sobre las clases, los nuevos amigos, las altas calificaciones. Guadalupe le enviaba el poco dinero que podía, junto con paquetes de dulces caseros y cartas llenas de amor y consejos. Creía, con toda la fuerza de su alma, que su sacrificio estaba construyendo un futuro brillante para su hija. No podía imaginar que, en realidad, solo estaba proporcionando las herramientas para la construcción de su propia ruina. La graduación de Verónica fue un evento grandioso en la vida de Guadalupe. Tomó un autobús a Querétaro, vistiendo su mejor vestido, uno floral que guardaba para ocasiones especiales. Ver a su hija con toga y birrete, recibiendo el diploma, hizo que todas las noches de insomnio y las privaciones valieran la pena. Las lágrimas que corrían por su rostro eran de pura alegría. Sin embargo, algo ya era diferente. Verónica la presentó a sus amigos con una formalidad distante, casi como si se avergonzara de la sencillez de su madre. Durante la cena de celebración, en un restaurante caro que hizo que Guadalupe se sintiera fuera de lugar, Verónica hablaba de planes grandiosos, de inversiones, oportunidades de negocio y contactos importantes. Las palabras eran una jerga que Guadalupe no comprendía, pero sonreía y asentía, orgullosa de la inteligencia de su hija. Después de la graduación, Verónica decidió quedarse en Querétaro. «Las oportunidades están aquí, mamá», explicó por teléfono. «En San Miguel no hay futuro para mí». Guadalupe aceptó, aunque la soledad en su pequeño apartamento se hizo más palpable. Las visitas de Verónica a San Miguel se volvieron más raras, y cuando ocurrían, eran como el paso de un cometa. Llegaba en un coche nuevo, vistiendo ropa que costaba más que el salario mensual de Guadalupe. Traía regalos caros, pero su presencia era impaciente, su mirada siempre fija en el teléfono móvil, que no paraba de sonar. Fue durante una de esas visitas, unos 2 años después de la graduación, cuando llegó la primera petición extraña. Estaban en la cocina y Guadalupe preparaba café. «Mamá, necesito un favor», dijo Verónica, con un tono casual que no ocultaba la tensión en sus hombros. «Estoy iniciando un pequeño negocio de importación. Poca cosa para empezar. Pero para conseguir un préstamo inicial con intereses bajos, necesito un aval con un historial de crédito impecable y sin deudas. Alguien como tú». Guadalupe frunció el ceño. «Pero, mija, no entiendo nada de negocios, y mi único crédito es del carné de la tienda de muebles que ya terminé de pagar». «Por eso es perfecto», exclamó Verónica, con una sonrisa brillante. «Tu nombre está limpio, impecable. Es solo una formalidad. Firmas unos papeles y ya está. Yo me encargo de todos los pagos. No tendrás que preocuparte por nada». La vacilación de Guadalupe era visible. Siempre había sido reacia a las deudas, a papeles que no entendía completamente. «No sé, Verónica, tu abuelo siempre decía que nunca firmaras nada sin leer hasta la letra pequeña». La sonrisa de Verónica vaciló por un instante. Una sombra de impaciencia cruzó su rostro. «Mamá, por favor, confías en mí, ¿verdad? Soy tu hija. Estoy tratando de construir un futuro. ¿No quieres ayudarme a tener éxito?». Aquellas eran las palabras mágicas. La culpa, el amor incondicional, el deseo de ver a su hija realizar todo lo que ella no pudo. Guadalupe suspiró, el corazón de madre venciendo la prudencia de la mujer vivida. «Claro que confío en ti, mi amor. Claro que te ayudo». La semana siguiente, Verónica regresó con una carpeta llena de documentos. Los extendió sobre la mesa de la cocina, señalando exactamente dónde debía firmar Guadalupe. Las páginas estaban repletas de cláusulas y términos bancarios indescifrables. Verónica hablaba rápido, minimizando la importancia de cada firma.
Esto es solo para el registro. Esto es el procedimiento estándar. Guadalupe tomó el bolígrafo. Su mano tembló por un segundo. Una alarma silenciosa sonó en algún lugar profundo de su mente, pero la ignoró. Miró el rostro ansioso de su hija, tan hermosa y llena de promesas, y firmó. Firmó el primero, el segundo, el tercer papel. Con cada trazo de tinta, sentía que estaba cimentando el futuro de Verónica. En realidad, estaba demoliendo lentamente el suyo propio. El primer préstamo fue solo el comienzo. En los meses siguientes, las formalidades se hicieron más frecuentes. Verónica aparecía con nuevos papeles, nuevas justificaciones. «Mamá, el negocio está creciendo más rápido de lo que esperaba. Necesito abrir una cuenta de persona jurídica para separar las finanzas. ¿Podría ser la titular? Mi nombre ya está en otras inversiones y eso complica la burocracia». Y Guadalupe firmaba. «Mamá, conseguí un contrato excelente para importar electrónicos, pero el proveedor exige una garantía. ¿Podemos poner tu apartamento como garantía? Es solo pro forma. El negocio se paga en 3 meses. Nunca habrá riesgo». Y Guadalupe, después de una noche en vela, mirando las paredes que la habían albergado durante 30 años, firmaba. Cada petición venía envuelta en la misma lógica irrefutable. Era para el futuro, para el éxito de Verónica. Cualquier vacilación de Guadalupe era recibida con una mezcla de impaciencia y chantaje emocional. «No quieres que pierda esta oportunidad, ¿verdad, mamá? Después de todo tu sacrificio, sería una pena parar ahora». El estilo de vida de Verónica alcanzó un nivel que Guadalupe apenas podía comprender. Fotos en redes sociales mostraban viajes a Miami, a Buenos Aires. Hablaba de cenas con socios e inversores. A su madre, en San Miguel, le enviaba dinero, más del que Guadalupe necesitaba. Le compró una televisión nueva, un refrigerador moderno. Eran regalos que servían a un doble propósito: calmar la conciencia de Verónica y mantener a Guadalupe aplacada, haciéndole sentir que también participaba de ese éxito. Guadalupe, sin embargo, no se sentía cómoda. El dinero extra parecía quemarle en las manos. Lo guardaba, sin saber exactamente por qué. Las nuevas posesiones en su apartamento parecían extrañas, como si pertenecieran a otra persona. Una tarde, un vecino, el señor Morales, un contador jubilado al que le gustaba conversar en el patio, la vio preocupada. «¿Le pasa algo, doña Lupe?» La veo distante. «Ah, son solo cosas de la vida, señor Morales. Mi hija, Verónica, le va tan bien en los negocios, pero es todo tan complicado». «¡Qué bueno! ¿Y qué tipo de negocio tiene?». Guadalupe intentó explicar. «Algo con importación. Electrónicos, creo. E inversiones». El señor Morales se rascó la barbilla. «Entiendo. ¿Y está todo a nombre de ella?». «Bueno, algunas cosas están al mío. Para ayudar con la burocracia, ¿sabe?». La sonrisa del vecino desapareció. La miró con seriedad. «Doña Lupe, con todo respeto, tiene que tener mucho cuidado con eso. En finanzas, no existe ayudar con la burocracia. Cada nombre en un papel tiene una responsabilidad muy seria». Las palabras del señor Morales resonaron en la mente de Guadalupe. Esa noche, llamó a Verónica, con la voz más firme de lo habitual. «Verónica, quiero ver los extractos bancarios de las cuentas que están a mi nombre. Quiero entender qué está pasando». Al otro lado de la línea, el silencio fue pesado. Luego, la voz de Verónica llegó, fría y cortante. «Mamá, me estás ofendiendo. ¿Estás diciendo que no confías en mí? Después de todo lo que hago por ti, estoy trabajando día y noche para darnos una vida mejor. ¿Y tú me acusas?». «No te estoy acusando, mija. Solo quiero entender». «No hay nada que entender. Es demasiado complicado para ti. Deja que yo me encargue. Confía en mí». Y una vez más, Guadalupe cedió. El miedo a romper el lazo con su hija, a ser vista como una madre que no apoyaba, era más fuerte que su creciente intuición de que algo estaba terriblemente mal. Se disculpó. Dijo que era solo la preocupación de una vieja, y colgó el teléfono sintiéndose pequeña y tonta. El engranaje seguía girando, y ella estaba atrapada en medio, siendo molida lentamente sin darse cuenta. Las fisuras comenzaron a aparecer de forma sutil, como grietas finas en una pared que, al principio, son casi invisibles. La primera fue una carta. Llegó en un sobre oficial del Banco de Comercio de Querétaro. Guadalupe nunca había tenido cuenta en ese banco. Con manos temblorosas, la abrió. Era un aviso de pago atrasado de una cuota de préstamo. La cantidad era astronómica, más de lo que ganaba en un año.
El pánico la envolvió como un manto helado. Inmediatamente llamó a Verónica. «Verónica, llegó una carta del banco, diciendo que debemos una fortuna». La respuesta de su hija fue rápida, casi ensayada. «Ah, ¿eso? No te preocupes, mamá. Es un error del sistema. Ya ha pasado antes. El pago se hizo, pero su sistema es lento para actualizarse. Puedes tirar la carta». Guadalupe quería creer, desesperadamente. Arrugó la carta y la tiró a la basura, pero la ansiedad permaneció, un nudo apretado en su estómago. 2 semanas después, llegó otra carta, esta vez, de una empresa de crédito, con un tono más urgente. Y luego, una llamada telefónica. Una voz masculina e impaciente al otro lado de la línea preguntó por la titular de la cuenta, Guadalupe Ramírez, y habló de medidas legales. Guadalupe balbuceó que debía ser un error, y colgó, el corazón martillando contra sus costillas. Llamó a Verónica de nuevo. Esta vez, la irritación en la voz de su hija era inconfundible. «Mamá, ya te dije que no te preocupes. Esas empresas de cobro son agresivas. Es su trabajo. Estoy resolviendo todo. Me estás estorbando llamando por cada cosita. Por favor, confía en mí». Pero la confianza de Guadalupe se estaba desvaneciendo, siendo reemplazada por un miedo corrosivo. Empezó a perder el sueño. Pasaba las noches dando vueltas en la cama, la mente poblada por números que no entendía y amenazas veladas. Durante el día, cualquier golpe en la puerta la hacía sobresaltar. La mujer que siempre había caminado con la cabeza alta por San Miguel, ahora caminaba apresurada, con la vista baja, como si temiera encontrarse con alguien que le cobrara una deuda que no sabía que tenía. El cambio en su comportamiento no pasó desapercibido. En la escuela, la directora, una amiga de toda la vida, la llamó a su oficina. «Lupe, ¿estás bien? Pareces agotada, distraída». Guadalupe forzó una sonrisa. «Estoy bien, Marta, solo un poco cansada». Pero Marta la conocía demasiado bien. «¿Es Verónica? ¿Algún problema?» «No, no. Ella está genial. Los negocios van viento en popa». El intento de parecer orgullosa sonó hueco incluso para sus propios oídos. La situación llegó a un punto crítico en una noche lluviosa de noviembre. La lluvia golpeaba con fuerza la ventana y los truenos sacudían la ciudad. Sonó el teléfono. Era Verónica, la voz distorsionada por el pánico. «Mamá, te necesito. Necesito que vengas a Querétaro. Ahora». «¿Qué pasó, mija? ¿Estás bien?» «Solo ven. Es urgente. Toma el primer autobús». Guadalupe no dudó. Metió algunas cosas en un bolso y, bajo la tormenta, fue a la estación de autobuses. El viaje de 2 horas pareció una eternidad. La lluvia afuera reflejaba la tormenta dentro de su corazón. Encontró a Verónica en el lujoso apartamento que su hija ocupaba ahora. El lugar era un desastre. Papeles esparcidos por el suelo. Cajas abiertas. Verónica caminaba de un lado a otro. El rostro pálido. Los ojos desorbitados de miedo. «Se enteraron», susurró, con la voz ronca. «¿Quiénes? ¿De qué se enteraron?» Verónica finalmente se detuvo y miró a su madre. Ya no había arrogancia ni impaciencia en su mirada, solo puro y absoluto terror. Los inversores, el banco, hubo una auditoría, el dinero desapareció. «¿Creen que fui yo?» «Van a llamar a la policía». Guadalupe sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Pero, ¿y los negocios? ¿Las importaciones?» Verónica soltó una risa amarga que sonó como un sollozo. «No había negocio, mamá. Nunca lo hubo. Era un esquema, una pirámide. Tomaba dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos. Pero la base se derrumbó. Se acabó. La verdad la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Las mentiras, las evasivas, los papeles, todo encajó en un cuadro horrible. «¿Y las cuentas? ¿Los préstamos?», preguntó Guadalupe, la voz apenas audible. Verónica la miró, y por primera vez, Guadalupe no vio a su hija, sino a una extraña desesperada y egoísta. «Están todos a tu nombre, mamá. Todos ellos. Legalmente, la responsable eres tú». Las palabras de Verónica quedaron suspendidas en el aire, densas y venenosas. «Legalmente, la responsable eres tú». Guadalupe miró alrededor del lujoso apartamento, los muebles de diseño, las obras de arte en la pared, los símbolos de una riqueza construida sobre cimientos de arena, con su nombre como base. El shock inicial dio paso a un dolor agudo, una traición tan profunda que parecía física. «¿Cómo pudiste?», susurró, la pregunta cargada con el peso de toda una vida de amor y sacrificio. Verónica tuvo la decencia de desviar la mirada.
No era mi intención. Empezó siendo algo pequeño. Iba a devolver el dinero, pero la cosa creció. Se me fue de las manos. Tenía miedo. Y me usaste. Usaste a tu madre como escudo. Necesitaba ayuda, gritó Verónica con la voz quebrada. Estaba desesperada, pero Guadalupe ya no escuchaba excusas. Solo oía el sonido de su mundo derrumbándose. El nombre limpio que valoraba más que el oro estaba manchado, enlodado, destruido. La noche fue un borrón de pánico y recriminaciones. Verónica suplicó, lloró, prometió que encontraría una solución, que huirían a algún lugar, pero Guadalupe sabía que no había a dónde huir. La deuda era real, los crímenes eran reales, y su nombre estaba en cada uno de ellos. La mañana llegó gris y fría, un reflejo del estado de su alma. Guadalupe no había dormido. Sentada en un sofá caro que le parecía un banco de tortura, tomó una decisión nacida no de la lógica, sino de un instinto maternal distorsionado y agonizante. Protegería a su hija. Una vez más, la última vez, cuando sonó el golpe en la puerta, firme y autoritario, ambas supieron quién era. Verónica palideció, como si fuera a desmayarse. Guadalupe, en cambio, se levantó. Una calma gélida se apoderó de ella. Caminó hacia la puerta y la abrió. 2 hombres de traje, con expresiones graves, se presentaron como policías de la División de Delitos Financieros. Pidieron hablar con Guadalupe Ramírez. «Soy yo», dijo, con voz firme. Entraron, explicando la naturaleza de la investigación. Fraude, estafa, asociación ilícita. Listaron los nombres de las empresas fantasma, los préstamos impagos, los inversores estafados. Cada palabra era un clavo en su ataúd. Verónica se encogió en un rincón, muda, espectadora de su propia destrucción. El oficial mayor se volvió hacia Guadalupe. «Señora Ramírez, tenemos pruebas sustanciales de que usted orquestó este esquema. ¿Qué tiene que decir en su defensa?» Guadalupe miró por encima del hombro del policía, hacia el rostro aterrorizado de su hija. En ese momento, no vio a la mujer que la había engañado y utilizado. Vio a la niñita de trenzas que corría a sus brazos cuando se caía y se raspaba la rodilla, y el instinto, el poderoso e irracional instinto de proteger a su cría, habló más fuerte que la razón, la justicia o el instinto de autoconservación. Respiró hondo y miró directamente a los ojos del policía. «No hay nada que decir. Fui yo. Hice todo. Sola». El silencio que siguió fue absoluto. Los policías se miraron, sorprendidos. Verónica soltó un sollozo bajo, casi inaudible. El oficial más joven frunció el ceño. «Señora, ¿está segura de lo que dice? ¿Entiende la gravedad de esta confesión?» «Entiendo perfectamente», respondió Guadalupe con la voz desprovista de vacilación. «Mi hija no sabía nada. La engañé también. Le dije que eran negocios legítimos. La culpa es enteramente mía. Fue la mentira final, la más devastadora, dicha con la convicción de una verdad absoluta. Le estaba dando a Verónica una salida, una oportunidad de empezar de nuevo, aunque eso significara el fin de su propia vida tal como la conocía. Los policías, ante una confesión tan clara y directa, no tuvieron más opción que aceptarla. «Señora Guadalupe Ramírez, queda usted detenida». Mientras le leían sus derechos y le ponían las frías esposas en las muñecas, Guadalupe no miró a su hija. No podía. Si lo hacía, temía que su resolución se quebrara. Salió del apartamento, hacia el pasillo, hacia el ascensor, dejando atrás la vida que había construido y a la hija por la que la estaba sacrificando. El sonido de la puerta al cerrarse fue lo último que escuchó de su mundo antiguo. La comisaría de Querétaro era un laberinto de pasillos beige y un olor a desinfectante mezclado con desesperación. Guadalupe fue llevada a una pequeña sala de interrogatorios. La silla de metal estaba fría, la mesa rayada con iniciales y lamentos de otros que se habían sentado allí antes. Se le asignó un abogado de oficio. Era un hombre joven, llamado Javier, de ojos cansados pero perspicaces. Leyó el expediente, los cargos, la confesión. Miró a la anciana de pelo blanco sentada frente a él, cuyas manos delicadas parecían fuera de lugar en ese entorno brutal, y algo no encajaba. «Doña Guadalupe», empezó con voz amable, «¿realmente entiende lo que ha confesado? Estamos hablando de delitos complejos, de una red de empresas, de transacciones internacionales. Con todo respeto, no parece ser su perfil». «Las apariencias engañan, joven», respondió ella, con la vista fija en un punto de la pared. «Su hija, Verónica, ¿era su socia?» «Mi hija es una víctima.
Como todos los demás. La usé. Javier suspiró. Doña Lupe, si hay algo que no me está contando, ahora es el momento. Puedo ayudarla. Podemos intentar un acuerdo. Argumentar que fue coaccionada. No hubo coacción. Lo interrumpió con voz firme. La decisión fue mía. Soy la única culpable. Javier lo intentó durante 1 hora más, pero era como hablar con una pared de granito. La historia de Guadalupe era consistente, inquebrantable. Asumió cada detalle, cada transacción, cada mentira. Parecía haber estudiado un guión, aunque el guión se estaba escribiendo allí, en ese momento, en su mente. En los días siguientes, fue trasladada a una celda de detención provisional. El shock de la realidad fue brutal. El uniforme áspero, la comida insípida servida en una bandeja de metal, el inodoro sin privacidad en el rincón de la celda que compartía con otras 3 mujeres. El ruido era constante. Llantos, gritos, el portazo de las puertas de hierro. Pero la peor parte era el silencio de Verónica. Guadalupe esperaba una llamada, una visita, un mensaje a través del abogado, cualquier cosa, una señal de que su sacrificio estaba siendo, de alguna manera, reconocido. Pero los días se convirtieron en una semana, y no llegó nada. Javier la visitaba, trayendo noticias del proceso. El fiscal ha aceptado su confesión. No van a investigar más a fondo la participación de su hija. Ha sido liberada de toda sospecha. Guadalupe sintió una punzada de alivio mezclada con un dolor amargo. Funcionó. ¿Está bien?, preguntó, la voz en un susurro. Javier dudó. Yo no he hablado con ella. No ha devuelto mis llamadas. Por lo que he podido saber, se ha ido de la ciudad. La noticia la golpeó como un puñetazo. Se fue de la ciudad, sin una palabra, sin un adiós. La soledad de la celda se profundizó, convirtiéndose en un abismo. Estaba allí, pagando por los crímenes de su hija, y su hija simplemente la había borrado de su vida. El juicio fue rápido, una mera formalidad. Ante el juez, Guadalupe repitió su confesión. La fiscalía presentó las pruebas abrumadoras, todas vinculadas a su nombre. Su abogado, Javier, hizo una defensa pálida, limitada por la negativa de su cliente a cooperar. Cuando el juez pronunció la sentencia, la sala del tribunal estaba casi vacía. Considerando la gravedad de los delitos y el perjuicio causado a decenas de víctimas, el tribunal sentencia a la acusada, Guadalupe Ramírez, a una pena de 15 años de reclusión. 15 años. La frase resonó en la mente de Guadalupe. Tendría casi 80 años al salir, si salía. Buscó en la pequeña galería una última y tonta esperanza de ver el rostro de Verónica, de recibir un gesto, una mirada de arrepentimiento, pero la galería estaba vacía, salvo por algunos estudiantes de derecho y reporteros aburridos. Estaba completamente sola, y mientras la sacaban del tribunal, un pensamiento frío y claro se formó en su mente. Su sacrificio no fue un acto de amor, fue un error que le costaría el resto de su vida. El Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta, Acatitla, en Tepepán, Ciudad de México, no era un lugar para mujeres como Guadalupe. Era un monstruo de concreto y acero, diseñado para aplastar el espíritu. El viaje desde Querétaro hasta allí, en la parte trasera de una camioneta sofocante y oscura, fue la transición final de su antigua vida a la nueva. Al pasar por los altos portones y el alambre de púas, Guadalupe sintió que le arrancaban el último vestigio de su identidad. Dejó de ser Doña Lupe, la respetada secretaria de San Miguel de Allende, y se convirtió en la reclusa número 734. El proceso de admisión fue una serie de humillaciones calculadas. Le quitaron su ropa, su último vínculo con el mundo exterior. Le dieron un uniforme gris, raído y maloliente. Fue registrada, fotografiada. Le tomaron las huellas dactilares. Cada paso estaba diseñado para despersonalizarla, para recordarle que ya no era una persona, sino una propiedad del Estado. La celda que le asignaron era una pesadilla, un pequeño espacio de concreto con 2 literas de metal, diseñado para 4 personas, pero que albergaba a 6. No había colchón para ella. Una de las reclusas más antiguas, una mujer de rostro duro y ojos muertos, simplemente señaló el suelo. «Tu lugar es ahí, viejita», dijo con desdén. Esa primera noche, Guadalupe se acurrucó en el suelo frío, usando sus zapatos como almohada. El olor a sudor, moho y miedo era sofocante.
La oscuridad estaba llena de una cacofonía de sonidos, sollozos, susurros, toses, el chirrido del metal. Cerró los ojos e intentó transportarse de vuelta a su casita en San Miguel, al olor de sus flores en el alféizar, pero la realidad era implacable. Los días se fundieron en una rutina brutal y monótona. Despertar antes del amanecer, recuento, una comida aguada que apenas podía llamarse comida, horas de aburrimiento sofocante en el patio abarrotado, donde las alianzas se formaban y rompían con violencia silenciosa. Más recuentos, más comida mala, el toque de queda, que la encerraba de nuevo en la celda superpoblada para otra noche larga y oscura. Guadalupe, con su naturaleza tranquila y su edad avanzada, se convirtió en un blanco fácil. Otras reclusas le robaban la comida. Se burlaban de su aparente fragilidad. Aprendió rápidamente a hacerse invisible, a mantener la vista baja, a no hablar a menos que le hablaran. El miedo era un compañero constante, pero lo que más la atormentaba no era la dureza del entorno o la crueldad de las otras mujeres. Era la soledad, la ausencia total de noticias de Verónica. Escribió cartas, docenas de ellas, con letra temblorosa en papel proporcionado por la prisión. Escribió a la antigua dirección de Verónica en Querétaro, a la dirección de una amiga que había mencionado una vez. Las cartas eran sencillas, llenas de un dolor contenido. Estoy bien, mija. Rezo por ti. Solo dime que estás bien. No llegó ninguna respuesta. Las cartas o no llegaban o eran ignoradas. El silencio de su hija era más cruel que cualquier castigo que el sistema penitenciario pudiera imponerle. Unos 6 meses después de su llegada, durante el horario de trabajo en la lavandería de la prisión, una de las reclusas mayores, una mujer llamada Elvira, que cumplía condena por un crimen pasional, se le acercó. Elvira era respetada y temida, una matriarca en ese universo sombrío. Tú eres la Ramírez, la del fraude, ¿no? Guadalupe asintió, con el corazón encogido. He oído tu historia. Asumiste la culpa por tu hija. Guadalupe no respondió. Solo siguió doblando las sábanas ásperas. Elvira soltó una risa seca. Tonterías. El amor de madre es una enfermedad. Aquí dentro, aprendes que solo puedes contar con una persona. Tú misma. Esa hija tuya no vendrá. Ya está viviendo la vida que le diste. Olvídala. Si no lo haces, este lugar te comerá viva. Las palabras de Elvira eran duras, pero contenían una verdad que Guadalupe estaba empezando a aceptar. Necesitaba sobrevivir, no por Verónica, no por la esperanza de un reencuentro, sino por sí misma. Esa noche, por primera vez, no soñó con el rostro de su hija, soñó con las calles de San Miguel, pero esta vez caminaba sola y, de alguna manera, eso parecía menos aterrador que antes. El largo viaje de Guadalupe dentro de sí misma acababa de comenzar. Los años en Tepepan pasaban con una lentitud tortuosa. Las estaciones cambiaban fuera de los altos muros, pero dentro, todo permanecía en un inmutable gris. Guadalupe vio a mujeres más jóvenes llegar y partir, vio la violencia estallar por trivialidades, sintió la esperanza marchitarse y, ocasionalmente, florecer en los rincones más inesperados. Siguiendo el consejo tácito de Elvira, comenzó a construir una armadura alrededor de su corazón. El dolor de la traición de Verónica todavía estaba allí, una brasa constante, pero aprendió a no avivarla. Dejó de escribir las cartas que nunca eran respondidas. Dejó de buscar un rostro familiar en los días de visita, un ejercicio de autoflagelación que solo le traía más sufrimiento. Se concentró en sobrevivir. Encontró un propósito en las pequeñas cosas. Se ofreció para trabajar en la cocina, donde, a pesar de la mala calidad de los ingredientes, podía usar sus habilidades para hacer la comida un poco más apetecible para sus compañeras de celda. Su sopa, sazonada con hierbas que lograba cultivar en una pequeña lata oculta, se hizo legendaria en su pabellón. Este pequeño acto de generosidad le ganó una forma de respeto. Las otras reclusas comenzaron a llamarla Mamá Lupe. No era un término de afecto familiar, sino de reconocimiento a su resiliencia y su capacidad para crear algo bueno de la nada. Fue en la biblioteca de la prisión, una pequeña habitación polvorienta con libros donados, donde encontró otra forma de escape. Ella, que había pasado su vida lidiando con papeles y registros, redescubrió el placer de la lectura. Viajó a mundos lejanos a través de las páginas de novelas antiguas. Aprendió sobre historia, sobre arte, sobre vidas diferentes a la suya.
La lectura mantuvo su mente aguda y su espíritu vivo. Un santuario interior que nadie podía tocar. Hubo momentos de profunda oscuridad, cumpleaños pasados en silencio, navidades celebradas con una porción extra de comida mala y la melancolía pesada en el aire. Ocasionalmente, llegaba una nueva reclusa de Querétaro, y Guadalupe sentía la tentación de preguntar por noticias, pero siempre se contenía. Lo que fuera que Verónica estuviera haciendo, la vida que estuviera construyendo, ya no era asunto suyo. Saber solo traería más dolor. La noticia, sin embargo, la encontró de todos modos. Unos 8 años después de su encarcelamiento, una guardia de prisión más joven y compasiva, llamada Ana, se le acercó durante la ronda nocturna. «Doña Lupe, sé que no es de mi incumbencia, pero mi prima trabaja como organizadora de eventos en Monterrey. Trabajó en una boda muy elegante el fin de semana». Guadalupe la miró, sin entender la conexión. La novia se llamaba Verónica Soto. Se casó con un empresario muy rico, Ricardo Soto. Mi prima dijo que fue la boda del año. El mundo de Guadalupe se detuvo. Verónica, casada, en Monterrey, con un hombre rico. La noticia no trajo el dolor agudo que esperaba. En cambio, sintió un vacío helado. Su hija no solo la había abandonado, la había reemplazado. Había construido una nueva vida sobre las cenizas de la antigua, una vida de la que Guadalupe nunca había formado parte. Era un fantasma, un secreto enterrado. Ana, al ver la palidez en el rostro de Guadalupe, se arrepintió. «Lo siento, no debería haber dicho...» «No», dijo Guadalupe con una voz sorprendentemente firme. «Gracias por decírmelo. Es bueno saberlo. Saber la verdad, por muy dolorosa que fuera, era liberador. La última brasa de tonta esperanza de que Verónica estuviera sufriendo, arrepentida, pagando de alguna manera por sus errores, se extinguió. Verónica era feliz, era próspera, y Guadalupe estaba allí, pagando el precio completo por esa felicidad. Esa noche, Guadalupe no lloró. Se acostó en su estrecha cama, miró el techo de concreto y sintió que un cambio ocurría dentro de ella. El dolor se estaba transformando en otra cosa. No era odio, ni deseo de venganza. Era una resolución fría y dura como el acero. Sobreviviría, saldría de ese lugar, y viviría el resto de su vida, por muy corta que fuera, en sus propios términos. Ya no como la madre de Verónica, la mujer que se sacrificó, sino como Guadalupe Ramírez, la mujer que sobrevivió a Tepepan. El día de su libertad llegó sin fanfarria, 15 años, un tercio de su vida adulta. Un oficial la llamó. Le entregó una caja de cartón con las pocas pertenencias que tenía cuando llegó, la ropa de civil ahora raída y pasada de moda, y la llevó hasta el portón final. «Está libre, Ramírez. Intente no volver». Las palabras fueron dichas sin emoción. Para ellos, era solo otro número saliendo del sistema. Cuando el pesado portón de hierro se cerró detrás de ella, el sonido resonó con una finalidad aterradora. Guadalupe se quedó parada en la acera, parpadeando bajo la luz del sol que parecía agresivamente brillante. El aire de la Ciudad de México era denso por la contaminación y el ruido del tráfico era ensordecedor. Después de 15 años de sonidos contenidos y espacios confinados, el mundo exterior era un asalto a los sentidos. Era una mujer de 78 años, con la salud debilitada por la mala alimentación y la falta de atención médica adecuada. Su cabello era completamente blanco, su cuerpo más delgado y encorvado. En el bolsillo tenía algunos pesos, el peculio que el gobierno daba a los exreclusos para empezar de nuevo. Era una suma irrisoria. Se sentía como una extranjera en su propio país. Los coches eran diferentes. La gente se vestía de manera extraña. Todos miraban pequeños rectángulos brillantes en sus manos. El mundo había avanzado, y ella se había quedado atrás. Su primer instinto fue volver a casa, a San Miguel de Allende. Con el poco dinero que tenía, compró un billete de autobús. El viaje, que antes duraba unas pocas horas, pareció un viaje por una tierra desconocida. Los paisajes que pasaban por la ventana eran los mismos, pero los veía con otros ojos, los ojos de una mujer que lo había perdido todo. Llegar a San Miguel fue aún más desorientador. La ciudad, aunque todavía hermosa, se había vuelto más turística, más cara. Caminó por las calles empedradas, sintiendo las miradas curiosas de la gente. Nadie la reconoció. Doña Lupe, la mujer conocida por todos,
Había desaparecido de la memoria colectiva. Con el corazón apesadumbrado, se dirigió a su antiguo edificio. La fachada estaba recién pintada. Había un nombre diferente en el buzón. Aún así, tocó el timbre. Una joven atendió, con un bebé en brazos. ¿Sí?, preguntó la joven, sonriendo. Disculpe la molestia. La voz de Guadalupe era débil. Yo vivía aquí, hace mucho tiempo. El apartamento 3. La sonrisa de la joven vaciló. Ah, compramos este apartamento al banco hace unos 10 años. Estaba desocupado. Al banco. Claro. El apartamento que había puesto como garantía. Se lo habían quitado. Otra pieza de su vida antigua, pulverizada, desolada, sin tener a dónde ir. Guadalupe deambuló por la ciudad hasta que le dolieron los pies. La noche comenzó a caer, y el frío de la sierra la hizo temblar. La desesperación, un sentimiento que había logrado mantener a raya en la prisión, comenzó a infiltrarse. Fue entonces cuando recordó la parroquia de San Miguel Arcángel, el único lugar que permanecía inmutable. Entró en la iglesia, el olor a incienso y cera de velas acogiéndola como un viejo amigo. Se sentó en un banco del fondo, con la cabeza inclinada, no para rezar, sino simplemente para descansar, para esconderse del mundo. Fue allí donde una señora de cabello blanco como el suyo, que estaba arreglando las flores del altar, la notó. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda? Guadalupe levantó la cabeza. La mujer era la señora Carmen, una voluntaria de la iglesia que conocía vagamente de sus tiempos de feligresa. ¿Carmen? Soy yo, Guadalupe Ramírez. Carmen la miró fijamente. Sus ojos se abrieron con reconocimiento y shock. Guadalupe, Dios mío, ¿dónde has estado? Todos pensaron que te habías mudado, desaparecido. En la sacristía, con una taza de té caliente entre sus manos temblorosas, Guadalupe contó una versión resumida de su historia. No los detalles de la traición, solo que había estado fuera por problemas legales y que ahora no tenía a dónde ir. Carmen, una mujer cuya fe se manifestaba en acciones, no en palabras, escuchó con compasión. No estás sola, Guadalupe. La casa de Dios es la casa de todos. Tengo un cuartito en la parte de atrás de mi casa. Era de mi hijo antes de que se casara. Es pequeño, pero está limpio y caliente. Puedes quedarte allí el tiempo que necesites. Esa noche, por primera vez en 15 años, Guadalupe durmió en una cama de verdad, con sábanas limpias. Las lágrimas que había retenido durante tanto tiempo finalmente llegaron, silenciosas, mojando la almohada. No eran lágrimas de autocompasión, sino de gratitud por la bondad de una casi extraña. Había perdido una hija, pero quizás, solo quizás, podría encontrar una nueva forma de familia en la comunidad que la vio nacer. Vivir con la señora Carmen fue un bálsamo para el alma herida de Guadalupe. La pequeña casa de Carmen, llena de santos, fotografías de nietos y el constante olor a canela, era un refugio de paz. Carmen no hacía preguntas indiscretas. Entendía que había heridas que el tiempo necesitaba curar y respetaba el silencio de Guadalupe. Guadalupe, sin embargo, no podía quedarse quieta. El instinto de ser útil, de no ser una carga, estaba profundamente arraigado en ella. Tan pronto como recuperó un poco de sus fuerzas, comenzó a ayudar en las tareas domésticas. Cuidaba el pequeño jardín de Carmen, cocinaba las comidas sencillas que compartían y remendaba ropa con una pericia que sorprendió a su anfitriona. «Guadalupe, tienes manos de oro», exclamó Carmen un día, admirando un bordado que Guadalupe había hecho en un mantel. Poco a poco, a través de Carmen, Guadalupe se fue reintegrando a la vida de la comunidad parroquial. Ayudaba a limpiar la iglesia, a preparar la comida para las fiestas de los santos, a organizar las donaciones para los pobres. Las otras señoras de la iglesia, al principio curiosas sobre su pasado, pronto fueron conquistadas por su naturaleza trabajadora y su dignidad silenciosa. Para ellas, era simplemente Lupe, la amiga de Carmen. Su pasado era una puerta cerrada que nadie se atrevía a intentar abrir. Aún así, la necesidad de tener su propio sustento, por pequeño que fuera, la inquietaba. Su pensión había sido bloqueada por las deudas y los procesos judiciales. No podía vivir de la caridad de Carmen para siempre. Fue durante la preparación para la fiesta de Navidad de la iglesia cuando surgió una idea. Las señoras estaban haciendo buñuelos y tamales para vender y recaudar fondos. La habilidad de Guadalupe en la cocina destacó.
Sus tamales eran los más sabrosos, sus dulces, los más delicados. Lupe, deberías vender tus comidas, sugirió una de las señoras. La gente pagaría bien por ellas en el mercado de artesanías. La idea la asustó y la animó al mismo tiempo. Volver al mercado, donde todos la conocían. ¿Y si alguien recordaba los rumores, las historias de su encarcelamiento? Pero la necesidad era más fuerte que el miedo. Con la ayuda de Carmen, que le prestó un poco de dinero para los ingredientes iniciales, Guadalupe empezó a cocinar. Preparaba pequeñas porciones de dulces tradicionales, cocadas, alegrías, mermeladas de frutas locales. Los primeros fines de semana, montó un pequeño puesto en un rincón discreto del mercado. Al principio, las ventas eran lentas. La gente pasaba, miraba con curiosidad a la anciana de rostro amable y seguía de largo. Pero los que probaban, volvían. La calidad de sus productos hablaba por sí misma. El boca a boca empezó a funcionar. ¿Ya probaste los dulces de esa viejita de la esquina? Son divinos, como los de mi abuela. Lentamente, construyó una clientela fiel. Turistas y locales eran atraídos por la autenticidad y el sabor de sus dulces. Con el dinero que ganaba, insistía en pagarle a Carmen el alquiler y los gastos. Era poco, pero era suyo, ganado con el sudor de su frente y el trabajo de sus manos. Cada peso que guardaba en una pequeña lata de galletas era una victoria. Cada cliente que sonreía y elogiaba sus dulces era una pequeña cura para las heridas de su pasado. Estaba reconstruyendo su vida, no a partir de grandes planes o ambiciones, sino a partir de azúcar, frutas y la dignidad del trabajo honesto. Se estaba demostrando a sí misma, y quizás a un universo indiferente, que su valor no estaba en el nombre que le habían robado, sino en la fuerza de su espíritu y la habilidad de sus manos. Pasaron los años. La vida de Guadalupe encontró un ritmo tranquilo y modesto. Su pequeño puesto en el mercado se convirtió en una institución local. No se hizo rica, pero ganaba lo suficiente para vivir con dignidad, para comprar sus propias medicinas, e incluso para regalar a los nietos de Carmen en sus cumpleaños. Se convirtió en una abuela honoraria para la familia de su amiga, un lugar que llenaba, aunque parcialmente, el vacío dejado por su propia familia. Sin embargo, el fantasma de Verónica nunca la abandonó por completo. Se escondía en las sombras de su mente, apareciendo en momentos de silencio. Se preguntaba por su hija, por los nietos que nunca había conocido. La curiosidad era un dolor sordo, una pregunta sin respuesta. Un día, la sobrina de Carmen, una joven abogada que vivía en la Ciudad de México, vino a visitar a su tía a San Miguel. Durante la cena, hablaba de un caso complicado en el que estaba trabajando, que involucraba la disputa de bienes de una familia rica de Monterrey. El marido, Ricardo Soto, es un empresario poderoso pero arrogante, y la esposa se llama Verónica, una mujer muy elegante, pero parece que vive en una burbuja de privilegios. Tienen 2 hijos, un niño y una niña. El tenedor de Guadalupe se detuvo a medio camino de su boca. El nombre, la ciudad, el marido. La coincidencia era demasiado grande. Su corazón empezó a latir más rápido. ¿Soto?, preguntó Carmen. ¿Qué nombre tan familiar? La sobrina se encogió de hombros. Es un nombre común, pero esa familia es muy conocida en los círculos sociales de Monterrey. Viven en una colonia de lujo en San Pedro Garza García. Esa noche, Guadalupe no pudo dormir. La información daba vueltas en su cabeza. Verónica estaba viva. Estaba cerca, relativamente. Tenía hijos, sus nietos. Un deseo abrumador, irracional, de verlos, aunque fuera una sola vez. Se apoderó de ella. Luchó contra este deseo durante semanas. ¿Qué esperaba conseguir? Más dolor, más rechazo. Su mente le decía que lo dejara pasar, que esa puerta estaba cerrada y con llave. Pero su corazón, el terco y resiliente corazón de madre y abuela, susurraba otra cosa. Empezó a guardar un poco más de dinero de sus ventas. En secreto, buscó los precios de los billetes de autobús a Monterrey. La idea, antes una fantasía nebulosa, empezó a tomar la forma de un plan. Carmen notó su distracción. ¿Pasa algo, Lupe? Pareces estar en otro mundo. Guadalupe dudó. Luego decidió confiar en la amiga que se había convertido en su hermana. Le contó la conversación con la sobrina, la posibilidad de que su hija estuviera en Monterrey. No entró en los detalles de la traición, pero el dolor en su voz era evidente. Solo quería verla, ver a mis nietos, de lejos quizás, solo para saber que existen, que son reales.
Carmen la escuchó en silencio, con el rostro lleno de compasión. Ah, mi amiga, el corazón de una madre es un territorio complicado. Pero, ¿estás segura de que esto te hará bien? No lo sé, admitió Guadalupe. Pero siento que tengo que hacerlo, para cerrar este capítulo, de una forma u otra. Carmen no intentó disuadirla. En cambio, a la mañana siguiente, le entregó a Guadalupe un sobre. Toma, son algunos de mis ahorros, para el pasaje y para que puedas quedarte en un hotelito decente. Ve, Guadalupe, haz lo que te dicte el corazón, pero prométeme que te cuidarás y que volverás. Tu casa ahora está aquí. Con lágrimas en los ojos, Guadalupe abrazó a su amiga. El apoyo de Carmen le dio el valor final que necesitaba. Una semana después, con una pequeña maleta y el corazón lleno de una mezcla de miedo y esperanza, abordó un autobús nocturno a Monterrey. Iba al encuentro de su pasado, sin saber que, en realidad, caminaba hacia el clímax doloroso que la liberaría para siempre. El viaje a Monterrey fue largo e incómodo. El autobús se mecía en la oscuridad, y con cada kilómetro, la ansiedad de Guadalupe crecía. Repasaba la escena en su mente innumerables veces. ¿Qué diría? ¿Qué haría? Quizás era mejor solo observar desde lejos, como había planeado. Ver a los nietos salir para la escuela. Ver el rostro de Verónica a través de la ventanilla de un coche. ¿Sería suficiente? Llegó a Monterrey al amanecer. La ciudad era un monstruo de cristal y concreto, muy diferente de la belleza colonial de San Miguel. El aire era pesado. La escala de todo era abrumadora. Se sintió aún más vieja e insignificante. Siguiendo la vaga información que tenía, tomó un taxi hacia el opulento municipio de San Pedro Garza García. El taxista, un hombre hablador, silbó al oír el nombre de la colonia. Vaya, doña, ahí solo vive gente importante. Políticos, empresarios, gente con mucho, mucho dinero. La colonia era una fortaleza, muros altos, cámaras de seguridad, guardias en una imponente garita. El plan de Guadalupe de observar desde lejos se desvaneció. No había forma de entrar sin ser anunciado. No había forma de ver nada desde la calle. Pagó el taxi y se quedó parada en la acera de enfrente, mirando el portón como si fuera la entrada a otro mundo. ¿Qué hacer ahora? ¿Volver? ¿Admitir la derrota? Después de haber venido de tan lejos, fue entonces cuando tomó la decisión que lo cambiaría todo. No se escondería más en las sombras. No sería más un fantasma. Había pagado por esa vida lujosa con 15 años de su propia vida. Tenía el derecho, si no a ser acogida, al menos a ser vista, a ser reconocida. Con las rodillas temblando, pero con la cabeza alta, cruzó la calle, y fue entonces cuando la historia, que hasta ahora solo vivía en sus recuerdos, se hizo presente. Apretó el botón del interfono. La voz de la empleada sonó, y el portón se abrió. Al caminar por el jardín perfecto, todo lo que había vivido en los últimos 20 años convergió en ese momento. La confianza ciega, las firmas, las mentiras, la comisaría, la confesión, la celda fría, las noches solitarias, las cartas sin respuesta, los años de invisibilidad, la noticia de la boda, la decisión de viajar, la esperanza y el miedo. Todo culminó en la visión de la mujer que estaba frente a ella, Verónica, su hija, una extraña pulcra y fría. El diálogo que siguió, la negación cruel frente a su marido y sus hijos, fue la respuesta final a todas sus preguntas no formuladas. No había arrepentimiento en el rostro de Verónica, no había amor. Solo el miedo de que su pasado, personificado en la frágil figura de su madre, saliera a la luz para destruir el presente perfecto que había construido sobre mentiras. La oferta de dinero fue el insulto final, como si 15 años de vida pudieran comprarse con un fajo de billetes, como si la dignidad de Guadalupe estuviera en venta. Y fue allí, frente a sus nietos, que la vieron como una mendiga, donde Guadalupe finalmente entendió la verdad en su totalidad. Su sacrificio no había salvado a su hija, solo le había permitido convertirse en un monstruo de egoísmo. Su silencio no había sido un acto de amor, sino de complicidad, permitiendo que la podredumbre creciera sin control. Cuando rechazó el dinero y dijo, con una calma que venía del fondo de su alma rota, «No quiero tu dinero. Yo solo quería verte». Ya no hablaba como una madre suplicante, hablaba como una igual, una mujer que finalmente veía a la otra con claridad. La respuesta siseante de Verónica, «Pues ya me viste.
Ahora vete, y la visión de sus nietos siendo protegidos de ella, como si fuera una contaminación, no la quebraron. Al contrario, la liberaron, al darse la vuelta y alejarse, sintiendo el peso de la mirada de su hija, de su yerno, de sus nietos. Guadalupe ya no sintió el dolor de la esperanza perdida. Sintió la claridad cortante de la verdad. El amor que sentía por Verónica estaba muerto. Muerto y enterrado bajo el peso de una traición final e imperdonable. El sonido del portón cerrándose detrás de ella no fue el sonido de un rechazo, fue el sonido de una liberación. Era libre, libre de la esperanza, libre de la culpa, libre de la hija que no la merecía. Era finalmente libre para ser solo Guadalupe. Guadalupe no recuerda muy bien cómo salió de esa lujosa calle. Sus piernas se movían por sí solas, llevándola lejos de ese mausoleo de sentimientos muertos. Caminó sin rumbo por manzanas enteras. El sol de Monterrey ahora un enemigo que la cegaba. Las lágrimas finalmente corriendo libres por su rostro. No eran las mismas lágrimas de antes. No eran lágrimas de añoranza o de esperanza frustrada. Eran lágrimas de duelo. Estaba de luto por la hija que creía tener, por la relación que nunca existió, por la abuela que nunca sería. Estaba limpiando su alma de un veneno que había cargado durante 2 décadas. Encontró un pequeño parque, una modesta plaza en un barrio de clase media, y se sentó en un banco bajo un árbol. Se quedó allí durante horas, observando a los niños jugar, a las madres conversar, la vida común y sencilla sucediendo a su alrededor, todo lo que siempre había querido, todo lo que Verónica había despreciado y, en su búsqueda de más, destruido. Cuando la tarde comenzó a caer, una nueva determinación se apoderó de ella. No pasaría la noche en esa ciudad que le había robado su última ilusión. Volvería a casa, a su verdadero hogar. Con la dirección del hotelito barato que Carmen le había anotado, tomó un autobús y se registró para descansar unas horas. En la sencilla habitación, se miró en el espejo. Vio el rostro de una mujer de 82 años, marcada por la vida, arrugada por el tiempo y el dolor, pero por primera vez en mucho tiempo, los ojos que le devolvían la mirada no eran los de una víctima, eran los de una superviviente. En la estación de autobuses, mientras esperaba el autobús nocturno de regreso a Guanajuato, compró un pan dulce y un café. El sabor sencillo la reconfortó. Ya no pensó en Verónica ni en su familia perfecta. Pensó en Carmen, en sus amigas de la iglesia, en su pequeño puesto en el mercado. Pensó en el olor de sus mermeladas cociéndose, en la sonrisa de sus clientes. Pensó en su vida, la vida que había construido a partir de los escombros. El viaje de vuelta fue diferente. Ya no estaba ansiosa ni asustada. Había una quietud dentro de ella, una paz que venía de la aceptación. Miró por la ventana, las luces de las ciudades pasando en la oscuridad, y sintió como si estuviera viendo el mundo por primera vez. Cuando el autobús llegó a San Miguel de Allende a la mañana siguiente, el sol doraba las torres de la parroquia, y el aire era fresco y limpio. Era como respirar por primera vez después de una larga inmersión. Caminó por las calles familiares, ya no con la cabeza gacha, sino con una postura erguida que no sentía desde hacía años. Carmen la esperaba en la puerta, con el rostro lleno de preocupación. «Guadalupe, gracias a Dios que has vuelto. ¿Cómo fue? ¿Estás bien?» Guadalupe miró a su amiga, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Estoy bien, Carmen. Estoy mejor que nunca». Y al decirlo, supo que era la más pura verdad. El capítulo de Verónica estaba, finalmente y para siempre, cerrado. En la mansión de Monterrey, el cierre del portón no trajo el alivio que Verónica esperaba. Al contrario, dejó un silencio pesado e incómodo. Su marido, Ricardo Soto, la observaba con una expresión indescifrable. Los niños habían sido rápidamente enviados a sus habitaciones por una niñera. «Entonces», dijo Ricardo, con la voz tranquila pero con un tono de acero, «¿quién era ella en realidad?» Verónica forzó una risa nerviosa. «Ya te lo dije, querido. Una pedigüeña. Pueden ser tan insistentes». Ricardo no se movió. Sus ojos azules la escrutaban, y Verónica sintió un escalofrío. Era un hombre que había construido un imperio sobre la lógica, los hechos y la aversión a las sorpresas. Y esa escena en la puerta había sido una gran sorpresa. «No me pareció una pedigüeña cualquiera, Verónica. La forma en que te miró, la forma en que la miraste. Había historia ahí. Y el nombre», dijo Guadalupe. «¿No es el nombre de tu madre? La que me dijiste que murió hace tantos años».
en un accidente. El corazón de Verónica se heló. La mentira que le había contado a Ricardo cuando se conocieron, la historia de una familia trágica que la había dejado huérfana y sola en el mundo, siempre había sido la base de su nueva identidad. Había ayudado a construir la imagen de una mujer fuerte, que se había levantado por sí misma. Es solo una coincidencia de nombre, Ricardo. No seas ridículo. ¿Lo es?, insistió él, dando un paso hacia ella. Parecía tener la edad que tendría tu madre, y te pusiste pálida como un fantasma. Hay algo que no me estás contando, Verónica, y no me gustan los secretos. En los días siguientes, una tensión fría se instaló en la casa. Ricardo se volvió distante, observador. Verónica, por su parte, estaba al límite. La aparición de su madre había sacudido la estructura de su vida cuidadosamente construida. Se asustaba con cada llamada telefónica, con cada coche que se detenía en la calle. El miedo de que Guadalupe volviera, de que hablara con la prensa, con sus vecinos, la consumía. Ricardo, siendo el hombre metódico que era, no dejó el asunto morir. Tenía recursos. Contrató a un investigador privado, un hombre discreto y eficiente que usaba para verificar la idoneidad de sus socios comerciales. La instrucción fue simple. Descubre todo sobre la anciana que estuvo en mi casa el martes. Y descubre todo sobre el pasado de mi esposa, Verónica Ramírez. Omitió el Soto. Quería la verdad cruda. Mientras tanto, la dinámica familiar cambió. Sus hijos, Mateo y Sofía, que habían presenciado la escena, estaban llenos de preguntas. «Mamá, ¿por qué fuiste tan mala con esa viejita?», preguntó Sofía durante la cena. Parecía tan triste. «No era una buena persona, cariño. Estaba tratando de engañarnos», respondió Verónica, con la voz más áspera de lo que pretendía. «Pero se parecía a la foto de la abuela que tienes en tu joyero», dijo Mateo, inocentemente. Verónica casi dejó caer el vaso. Tenía una única foto antigua de Guadalupe, de cuando era joven, un recuerdo que no había podido tirar. El hecho de que su hijo hubiera hecho la conexión la aterrorizó. «No digas tonterías. Come tu comida». La mentira se estaba volviendo demasiado pesada para sostenerla. Las paredes de su vida perfecta comenzaban a agrietarse, y no sabía cómo contener los daños. La visita de Guadalupe, que había pensado que era un problema resuelto con el cierre de un portón, era, en realidad, solo el detonante de una bomba de tiempo que ella misma había construido. Una semana después, el investigador privado le entregó a Ricardo un sobre pardo y grueso. Ricardo esperó hasta altas horas de la noche, cuando Verónica y los niños ya dormían, para abrirlo en su despacho. Lo que leyó lo dejó conmocionado, asqueado, y de una manera extraña, impresionado por la magnitud de la farsa. El informe era meticuloso. Detallaba la vida de Guadalupe Ramírez en San Miguel de Allende, su reputación impecable, y luego detallaba el proceso penal, el fraude multimillonario, las empresas fantasma, los inversores arruinados, y la confesión de una secretaria de escuela primaria que, de repente, se habría convertido en una mente maestra del crimen financiero. El informe también contenía lo que el investigador había descubierto sobre Verónica, sus años en la universidad, su estilo de vida extravagante que no se correspondía con ninguna fuente de ingresos conocida en ese momento. Y, lo más condenatorio, el hecho de que había desaparecido de Querétaro exactamente en la misma época en que su madre fue arrestada. El investigador había concluido, con una lógica fría, que el escenario más probable era que la madre asumió la culpa para salvar a la hija. Pero el informe no se detenía ahí. Detallaba los 15 años de Guadalupe en la cárcel, y finalmente, su liberación, su lucha por empezar de nuevo en San Miguel, su modesto puesto de dulces en el mercado. Ricardo lo leyó todo 2 veces. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que formaba una imagen monstruosa de su esposa. La mujer con la que se había casado, la madre de sus hijos, no era la huérfana valiente que él admiraba. Era una mentirosa, una manipuladora que había dejado a su propia madre pudrirse en la cárcel para salvarse a sí misma. La ira que sintió fue fría y precisa. No fue una explosión de furia, sino una reevaluación completa de su vida, su matrimonio, su familia. Todo estaba basado en una mentira fundamental, y Ricardo Soto odiaba las mentiras, especialmente cuando lo hacían parecer un tonto. A la mañana siguiente, confrontó a Verónica. No gritó. Puso el sobre en la mesa del desayuno, frente a su plato. «Lee». Verónica miró el sobre,
luego el rostro de Ricardo, una máscara de hielo, con manos temblorosas. Lo abrió y empezó a leer. El color desapareció de su rostro. Cada párrafo era un golpe. Al final, estaba sollozando. Las lágrimas que no había derramado por su madre ahora brotaban por su propia desesperación. Ricardo, puedo explicarlo. Era joven, estúpida. Tenía miedo. ¿Con miedo? La interrumpió con la voz baja y peligrosa. Dejaste a tu madre, la mujer que te dio la vida, pasar 15 años en el infierno para que pudieras vivir aquí, en este lujo. Me engañaste. Engañaste a mis hijos, haciéndoles creer que su abuela estaba muerta. No hay explicación para esto, Verónica. Solo está la verdad. Y la verdad es que eres un fraude, igual que los negocios que una vez tuviste. Se levantó. Quiero que hagas las maletas. Te quedarás en la casa de huéspedes hasta que mis abogados se pongan en contacto con los tuyos. El mundo de Verónica se derrumbó. No, Ricardo, por favor. ¿Y los niños? Nuestra familia. Nuestra familia. Rió. Un sonido sin alegría. Nuestra familia fue construida sobre un crimen y una mentira. No es una familia, es un castillo de naipes. Y tu madre, la mujer que trataste como basura, acaba de soplarlo. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Verónica sola con la prueba de sus pecados esparcida sobre la mesa. El dinero, el estatus, la familia perfecta. Todo se estaba desmoronando, no por la mano de su madre, sino por el peso de sus propias elecciones. El arrepentimiento, un sentimiento que nunca se había permitido sentir, comenzó a inundarla. Pero no era un arrepentimiento puro, era el arrepentimiento egoísta de quien ha sido atrapado, de quien está a punto de perderlo todo. Mientras el mundo de Verónica implosionaba en Monterrey, la vida de Guadalupe en San Miguel florecía de una manera que nunca imaginó posible. El viaje a Monterrey, por muy doloroso que fuera, la había liberado de su última atadura emocional. Volvió al trabajo con una energía renovada. Su pequeño puesto de dulces en el mercado se convirtió en su reino. Ya no era solo la viejita de los dulces. La gente la conocía por su nombre. «Buenos días, doña Lupe». «Guárdeme una cocada, doña Lupe». Conversaba con sus clientes, escuchaba sus historias, compartía las suyas, las partes seguras al menos. Se convirtió en una presencia constante y querida en la vida de la comunidad. Su relación con Carmen se profundizó. Eran más que amigas. Eran compañeras, confidentes. Pasaban las noches jugando a las cartas, viendo telenovelas o simplemente sentadas en el porche, en un silencio cómodo, observando las estrellas. Guadalupe empezó a hacer cosas que nunca había hecho antes. Con el dinero que ahorró, compró una pequeña radio para escuchar música mientras cocinaba. Se inscribió en una clase de pintura para mayores en el centro comunitario. Sus cuadros, llenos de colores vibrantes que retrataban las calles de San Miguel, no eran obras maestras, pero la llenaban de una alegría simple y pura. Estaba, por primera vez en su vida adulta, viviendo para sí misma, no como la viuda de Mateo, no como la madre de Verónica, no como la prisionera 734, simplemente como Guadalupe. Una tarde, mientras recogía su puesto al final del día, una joven turista americana se le acercó. Era una bloguera de viajes y quedó encantada con la historia, la versión pública, y los dulces de Guadalupe. Le tomó fotos, le hizo preguntas y prometió escribir sobre ella en su blog. Guadalupe no le dio mucha importancia. 2 semanas después, sucedió algo increíble. Se formó una fila frente a su puesto. Eran turistas, todos con sus móviles, mostrando la foto de ella en el blog que se había vuelto viral. La abuela de los dulces de San Miguel, decía el titular. El artículo elogiaba la autenticidad, la resiliencia y, por supuesto, el sabor celestial de sus productos. De repente, Guadalupe se convirtió en una pequeña celebridad local. Sus ventas se dispararon. Tuvo que contratar a la nieta adolescente de Carmen para que la ayudara los fines de semana. El dinero extra no cambió su estilo de vida sencillo, pero le dio una seguridad que nunca había tenido. Pudo arreglar el tejado de la casa de Carmen, comprar una estufa nueva e incluso abrir una pequeña cuenta de ahorros. Lo más importante, sin embargo, no era el dinero, era el reconocimiento. La gente la veía, la valoraba por lo que era, por lo que creaba. La mancha en su nombre, que la había atormentado durante tanto tiempo, parecía haber desaparecido, lavada por la dulzura de sus mermeladas y el calor del respeto de la comunidad. Una noche,
sentada con Carmen, Guadalupe rió, una risa genuina y feliz que no había dado en años. ¿Quién lo diría, Carmen? A los 82 años me he convertido en una empresaria de éxito. Carmen sonrió y tomó la mano de su amiga. No eres una empresaria, Lupe. Eres una artista, y tu arte es la esperanza. Guadalupe miró sus manos, las mismas manos que firmaron esos terribles papeles, las mismas manos que se aferraron a las rejas de una celda, las mismas manos que ahora estaban cubiertas de harina y azúcar, y sintió una profunda paz. La libertad no era solo estar fuera de la cárcel. La verdadera libertad era estar en paz consigo misma, y esa libertad, finalmente, la había encontrado. El divorcio de Verónica y Ricardo fue rápido, brutal y muy público en los círculos sociales de Monterrey. Ricardo, con su ejército de abogados y la verdad de su lado, fue implacable. Verónica salió del matrimonio con una generosa pensión, pero con su reputación hecha jirones. La historia de cómo había engañado a su marido y abandonado a su madre se filtró, convirtiéndola en una paria social. Las amigas que antes la adulaban, ahora cruzaban la calle para no saludarla. Se mudó a un lujoso pero vacío apartamento. La custodia de los hijos quedó con Ricardo, con derecho a visitas supervisadas. Los niños, que ahora sabían la verdad sobre la abuela que creían muerta, miraban a su madre con una mezcla de confusión y resentimiento. La admiración que sentían por ella había sido reemplazada por una dolorosa desconfianza. Sola, aislada, Verónica se vio obligada a enfrentar el abismo de sus propias acciones. Por primera vez, no había nadie a quien culpar, nadie a quien manipular. El silencio en su apartamento era un espejo que reflejaba a la mujer en que se había convertido. Y no le gustó lo que vio. El arrepentimiento, que había comenzado como un sentimiento egoísta de pérdida, lentamente empezó a transformarse en algo más profundo. Recordaba su infancia, el amor incondicional de su madre, los sacrificios que apenas había notado en su momento. Recordaba la mirada de Guadalupe en la puerta de su casa, una mirada no de ira, sino de un dolor inmenso. Movida por una mezcla de culpa genuina y un deseo desesperado de redención, decidió que necesitaba hablar con su madre. Necesitaba pedir perdón. No fue difícil encontrarla. Una rápida búsqueda en Internet reveló la historia de la abuela de los dulces de San Miguel. Verónica miró las fotos de su madre, sonriendo en su puesto del mercado, rodeada de gente, pareciendo feliz y en paz. Era una imagen que la desarmó por completo. Encontró el número de teléfono de la parroquia de San Miguel, imaginando que su madre todavía tendría lazos con la iglesia. Llamó, con el corazón acelerado. Parroquia de San Miguel Arcángel. Buenos días. Yo quisiera dejar un recado para la señora Guadalupe Ramírez. La voz al otro lado, que Verónica no sabía que era de Carmen, vaciló. ¿Y quién desea hablar con ella? Diga que es Verónica, su hija. Hubo un largo silencio. Carmen, que estaba limpiando la sacristía, sintió un escalofrío. Sabía que este momento podría llegar. La señora Guadalupe no tiene teléfono, pero puedo darle el recado. ¿Qué desea? Por favor, pídale que me llame. Es muy importante. Necesito hablar con ella. Verónica dictó su número, con la voz entrecortada. Esa noche, Carmen le dio el recado a Guadalupe. Lo hizo con cuidado, observando la reacción de su amiga. Lupe, tu hija llamó. Quiere que le devuelvas la llamada. Dejó un número. Guadalupe estaba lavando los platos. No se detuvo. Sus manos continuaron moviéndose en el agua jabonosa. Su rostro no mostró ninguna emoción. Por un momento, Carmen pensó que no la había oído. ¿Oíste, Lupe? Guadalupe finalmente se detuvo. Se secó las manos en el delantal y se volvió hacia su amiga. Sus ojos estaban tranquilos, claros. Oí, Carmen. Tomó el pequeño trozo de papel donde Carmen había anotado el número. Lo miró durante un largo rato. Y entonces, con un gesto deliberado, lo arrugó y lo tiró a la pequeña papelera junto al fregadero. No hay nada que decir. Carmen asintió, comprendiendo. No era un acto de venganza ni de ira. Era un acto de autoconservación, un acto de paz. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así. La decisión de no devolver la llamada de Verónica fue un punto de inflexión silencioso para Guadalupe. No fue una decisión tomada con amargura, sino con la sabiduría de quien conoce el coste del dolor. Había pasado la mayor parte de su vida definiéndose por su relación con su hija. Ahora,
Se estaba definiendo por sus propias elecciones, sus propias alegrías. La vida continuó a su agradable ritmo. El puesto en el mercado era su escenario, la cocina su taller y la casa de Carmen su puerto seguro. La familia de Carmen la había adoptado por completo. Los nietos de Carmen, que ahora eran adolescentes, la trataban con el cariño y el respeto debidos a una abuela. La ayudaban con las compras pesadas, le enseñaron a usar un smartphone sencillo que le regalaron para que pudiera ver fotos y escuchaban fascinados sus historias, las versiones editadas de su vida. Un día, el nieto mayor de Carmen, Diego, que estudiaba periodismo en la universidad, le pidió entrevistarla para un proyecto de la facultad. Abuela Lupe, tu historia es increíble. Una mujer que rehace su vida a los 80 años y se convierte en un éxito. Es inspirador. ¿Puedo escribir sobre ti? Guadalupe dudó. Hablar del pasado todavía era difícil, pero al mirar el rostro ansioso y admirado de Diego, vio una oportunidad, no de exponer su dolor, sino de transformar su experiencia en algo útil. Sí, Diego, puedes. Durante la entrevista, no habló de Verónica. No mencionó el fraude, la prisión, la traición. En cambio, habló sobre la resiliencia. Habló sobre la importancia de tener un nombre limpio consigo misma, aunque el mundo lo hubiera manchado. Habló de encontrar la alegría en las pequeñas cosas, de la fuerza de la comunidad, de la bondad de los extraños. Habló de que nunca es tarde para empezar de nuevo. El artículo de Diego, publicado en el periódico de la universidad y luego compartido en línea, tuvo un impacto inesperado. Otras personas, especialmente mujeres mayores que se sentían invisibles o que habían pasado por grandes dificultades, empezaron a buscarla. Venían a su puesto no solo a comprar dulces, sino a conversar, a pedir un consejo, a compartir sus propias historias de pérdida y superación. Guadalupe se convirtió en una especie de matriarca para un grupo informal de mujeres. Se reunían una vez al mes en la parroquia, bebían café, comían los dulces de Guadalupe y hablaban. Crearon una red de apoyo, un espacio seguro donde podían ser ellas mismas, sin juicio. Se dio cuenta de que la familia no se define solo por la sangre. La familia se construye con amor, respeto y apoyo mutuo. Y ella, que había perdido a la familia en la que nació, había construido una nueva, más fuerte y más verdadera, a partir de las cenizas de su antigua vida. Era madre, abuela, amiga y mentora para docenas de personas. El vacío en su corazón, que había pensado que nunca se llenaría, ahora estaba desbordado. En Monterrey, Verónica continuaba su espiral descendente. El dinero de la pensión aseguraba que no pasara por dificultades económicas, pero la soledad y la culpa eran una prisión mucho más eficaz de lo que Tepepan jamás fue para su madre. El silencio de Guadalupe, la negativa a atender su llamada, fue más elocuente que cualquier acusación. Significaba que su madre había seguido adelante. Significaba que, para Guadalupe, ella ya no existía, y esa constatación era insoportable. Sus visitas con sus hijos eran tensas y dolorosas. Ya no la veían como la madre glamurosa y omnipotente, la veían como una mujer triste y fallida. ¿Por qué no vas a pedirle perdón a la abuela en persona?, le preguntó Sofía un día, con la lógica implacable de una niña. No es tan sencillo, cariño. Papá dice que pedir perdón es lo primero que se hace cuando se comete un error. Las palabras de su hija la atormentaron. Pensó en ir a San Miguel, llamar a la puerta de Carmen, suplicar el perdón de su madre, pero el miedo la paralizaba. El miedo a enfrentar, cara a cara, a la mujer que había destruido. El miedo a escuchar, de boca de su propia madre, que ya no era bienvenida en su vida. Era más fácil vivir con la culpa a distancia que arriesgarse a un rechazo final y definitivo. Intentó llenar el vacío con compras, con viajes, pero la alegría era fugaz. A todos los lugares que iba, se llevaba a sí misma. Llevaba el recuerdo de lo que había hecho. El espejo de su lujoso apartamento reflejaba una imagen que despreciaba. Una mujer de mediana edad, cuya belleza se estaba volviendo dura y frágil, cuyos ojos cargaban el peso de un arrepentimiento que había llegado demasiado tarde. Un día, encontró la vieja foto de su madre, la que su hijo Mateo había mencionado. Guadalupe, joven, sonriente, con los ojos llenos de esperanza y amor. Amor por ella, Verónica. Sostuvo la foto y lloró. Lloró por la madre que había perdido, por la mujer que podría haber sido,
y por el alma que había vendido a cambio de un brillo que resultó ser falso. El arrepentimiento de Verónica no era una redención, era una sentencia a vivir para siempre, con el conocimiento del mal que había causado y de la felicidad que su madre había encontrado, no gracias a ella, sino a pesar de ella. Los años siguieron pasando, amables con Guadalupe, crueles con Verónica. Guadalupe celebró su 85 cumpleaños, luego el 86. Su salud, aunque frágil, era estable. La artritis en sus manos le impedía cocinar tanto como antes, pero le había enseñado sus recetas a la nieta de Carmen, que ahora gestionaba el puesto con el mismo cuidado y amor. Guadalupe supervisaba, la reina madre de su pequeño imperio de dulces. Su vida era plena. Tenía su fe, su nueva familia, el respeto de su comunidad. Había transformado el mayor dolor de su vida en su mayor fortaleza. Un día, Javier, el joven abogado de oficio que la había defendido tantos años antes, apareció en San Miguel. Ahora era un abogado respetado en la Ciudad de México, con sus propias canas. Había oído la historia de la abuela de los dulces y, por curiosidad, vino a verla con sus propios ojos. La encontró sentada en un banco de la plaza, observando a los niños. «¿Doña Lupe?», preguntó vacilante. Ella se volvió, y una sonrisa de reconocimiento iluminó su rostro. «Javier, mi joven abogado. Ya no eres tan joven». Conversaron durante horas. Guadalupe le contó sobre su vida, sobre cómo había encontrado la paz. Javier negó con la cabeza, maravillado. «Siempre lo supe», dijo. «Siempre supe que había más en esa historia». Su confesión nunca tuvo sentido. «Es usted una de las mujeres más fuertes que he conocido. La fuerza, a veces, viene de aceptar nuestras debilidades y nuestros errores, Javier. Mi mayor error no fue el que dijeron los tribunales. Fue amar demasiado y sin sabiduría». Antes de irse, Javier le dijo algo que la sorprendió. «Legalmente, puede solicitar un indulto presidencial, basado en su edad, su comportamiento ejemplar y las circunstancias atenuantes que ahora sospecho. Podríamos limpiar su nombre oficialmente». Guadalupe pensó por un momento. La idea de tener su nombre limpio de nuevo en los registros oficiales era tentadora, pero entonces miró a su alrededor, a la ciudad que la amaba, a la vida que había construido. «Gracias, Javier, pero no es necesario. La gente que importa ya conoce la verdad, y la única persona cuyo juicio realmente me importa, ahora soy yo misma. Y yo me he perdonado». Ese fue el último círculo en cerrarse. La necesidad de validación externa, la mancha en su nombre, todo eso perdió importancia. Su honor no estaba en un trozo de papel en un archivo del gobierno. Estaba en cada dulce que hacía, en cada sonrisa que compartía, en cada día que vivía con dignidad y gracia. La historia de Guadalupe no termina con un enfrentamiento dramático o una reconciliación lacrimosa. Termina de una manera mucho más silenciosa y poderosa. Termina con el legado que construyó. Su legado no estaba en dinero o propiedades. Estaba en la nieta de Carmen, que ahora tenía un negocio próspero y un futuro gracias a lo que aprendió de Guadalupe. Estaba en el grupo de mujeres de la parroquia, que continuaban apoyándose, una hermandad forjada en la adversidad. Estaba en Diego, que se convirtió en un periodista dedicado a contar historias de personas comunes y resilientes. Su legado estaba en la propia ciudad de San Miguel de Allende, donde la abuela de los dulces se convirtió en una leyenda, un símbolo de que no importa cuán bajo se caiga, siempre es posible levantarse y crear algo dulce de lo amargo. Guadalupe vivió hasta los 90 años. Falleció tranquilamente mientras dormía, en la pequeña cama del cuartito de la casa de Carmen, el lugar que se había convertido en su verdadero hogar. Su funeral fue uno de los más grandes que la ciudad había visto. No había gente rica ni famosa. Estaban los panaderos, los floristas, los artesanos, las señoras de la iglesia, sus clientes, sus amigos, la familia que había elegido. No lloraron la muerte de una ex reclusa, celebraron la vida de una reina. En Monterrey, Verónica se enteró de la muerte de su madre por un pequeño obituario en línea. No fue al funeral. Sabía que no sería bienvenida y no tenía derecho a estar allí. En cambio, fue a una iglesia vacía y encendió una vela. Lo que sintió no fue alivio, ni siquiera tristeza. Fue un vacío profundo y permanente. La puerta al perdón, la puerta que ella misma se había negado a cruzar, ahora estaba cerrada para siempre. Su castigo no fue la pérdida de la riqueza o el estatus social, fue la condena de vivir el resto de sus días, sabiendo que su madre había muerto feliz, amada y en paz, sin necesitarla.
sabiendo que el amor incondicional que había despreciado y descartado había sido el mismo amor que le dio a Guadalupe, la fuerza para sobrevivir a su traición y encontrar una felicidad que Verónica jamás conocería. Meses después de la muerte de Guadalupe, mientras limpiaba sus pocas pertenencias, Carmen encontró una pequeña caja de madera. Dentro, entre algunas imágenes de santos y un rosario gastado, había un sobre amarillento, sin sello y sin dirección. El nombre Verónica estaba escrito en el frente, con la letra temblorosa de Guadalupe. Con el corazón encogido, Carmen lo abrió. Era una carta, fechada unos años antes, probablemente escrita en la época en que Verónica intentó contactarla. Hija mía, recibí tu recado. Durante mucho tiempo, soñé con este día. Soñé que me buscarías, que me pedirías perdón, y que yo te abrazaría y te diría que todo estaba bien. El amor de madre es algo terco, pero el tiempo, el dolor y la soledad me han enseñado lecciones duras. El perdón, descubrí, no es algo que se le da a otra persona, es algo que uno se da a sí mismo, y yo me he perdonado. Me perdoné por haber sido ciega, por haber confundido amor con permisividad, por haber fallado en enseñarte que las elecciones tienen consecuencias. No te odio, Verónica. El odio es una prisión, y ya he pasado demasiado tiempo en una, pero tampoco puedo tenerte más en mi vida. La mujer que soy hoy fue forjada en el fuego que tú encendiste. Para sobrevivir, tuve que dejar atrás a la madre que fui. Esa madre murió en Tepepán. Espero sinceramente que encuentres tu propia paz. Espero que aprendas a perdonarte. Y espero que seas para tus hijos la madre que yo no logré ser para ti. Una madre que enseña el valor de la verdad, incluso cuando duele. Adiós, Verónica. Que Dios te acompañe. Guadalupe. Carmen dobló la carta, las lágrimas corriendo por su rostro. Guadalupe nunca la había enviado. Quizás porque sabía que las palabras no serían comprendidas, o quizás porque, al final, la carta no era para Verónica, era para sí misma. La declaración final de su independencia, de su paz ganada a pulso. Carmen guardó la carta. Era la última pieza del legado de su amiga, la prueba de que la mayor fortaleza de Guadalupe no estaba en su silencio, sino en la claridad de su alma, la vida, como el viento que barre las llanuras de Guanajuato. Continúa. El puesto de dulces en el mercado de San Miguel todavía existe, ahora con una pequeña placa de latón que dice: El rincón de la abuela Lupe. La nieta de Carmen, ahora una joven mujer, continúa la tradición, usando las mismas recetas y contando a los clientes la historia de fuerza y resiliencia que hay detrás de ellas. En la parroquia, el grupo de apoyo de Guadalupe sigue reuniéndose. Ahora lo llaman el Círculo de Lupe, un lugar donde las mujeres encuentran fuerza unas en otras, compartiendo no solo sus dolores, sino principalmente sus alegrías y pequeñas victorias. El espíritu de Guadalupe vive en ellas. En Monterrey, la vida de Verónica es un eco silencioso. Vive cómodamente, pero sin alegría. Su relación con sus hijos es educada, pero distante. Crecieron, y aunque la aman como madre, nunca lograron borrar por completo la sombra de la abuela que nunca conocieron y la verdad que descubrieron. A veces, en sitios web de viajes, Verónica ve fotos del puesto de su madre, del rostro sonriente de una extraña que lo atiende. Cada foto es una pequeña daga en su corazón, un recordatorio del legado de amor que cambió por un castillo de naipes. Se arrepiente, todos los días. Es su compañera constante, su carga, su penitencia autoimpuesta. La historia de Guadalupe Ramírez se ha convertido en una especie de folclore en San Miguel, una historia que se cuenta para recordar a la gente que la dignidad no se puede robar, solo abandonar. Que un nombre puede ser manchado en el lodo, pero un alma puede ser lavada con trabajo honesto y bondad, y que el amor más fuerte no es el que se sacrifica ciegamente, sino el que, incluso después de romperse, encuentra la fuerza para reconstruirse y florecer de nuevo, más hermoso y resiliente que antes. Si hoy caminas por las calles empedradas de San Miguel de Allende, quizás sientas el olor a canela y azúcar caramelizada en el aire. Si sigues ese olor, te llevará a un pequeño puesto en el mercado, donde una joven sonriente te ofrecerá un dulce, hecho con una receta transmitida de generación en generación. Al probarlo, no solo sentirás el sabor de las frutas y el azúcar, sentirás algo más. Sentirás la resiliencia de una mujer que lo perdió todo, pero se encontró a sí misma. Sentirás la fuerza de una comunidad que la acogió. Sentirás la dulzura no de una vida fácil,
sino de una vida bien vivida, a pesar de todo. La historia de Guadalupe nos enseña que las prisiones más terribles no están hechas de concreto y acero, sino de mentiras, culpa y miedo, y que la verdadera libertad se encuentra en la paz de una conciencia limpia y en la alegría de un propósito simple. La vida de Guadalupe no fue una tragedia, fue una victoria silenciosa, pero absoluta, sobre la traición y el olvido, una dulzura que, contra todo pronóstico, permanece. El viaje de Guadalupe ha llegado a su fin, pero su historia resuena, un recordatorio del poder del espíritu humano. Si esta narrativa te ha conmovido, si la fuerza de Guadalupe te ha inspirado, ayúdanos a seguir compartiendo historias que importan. Suscríbete a nuestro canal, deja tu me gusta, para que más personas puedan conocer esta historia, y comenta abajo qué sentiste al acompañar la vida de Guadalupe. Tu interacción nos ayuda a mantener vivas las voces que, como la suya, merecen ser escuchadas. Gracias por acompañarnos.